corresponde presentar a nuestro último panel, representado por puras mujeres, cada una de ellas representantes de la fortaleza y el empuje de la mujer venezolana, y que nos permite celebrar una vez más la importancia de las mujeres en el mundo de la propiedad intelectual. Este panel conversará a su vez en torno al legado de una mujer de origen alemán, pero que se sintió más venezolana que otra cosa, la gran Gertrude Goldschmidt, mejor conocida como Gego. Es así como esta última conversación girará en torno al derecho del arte, la Fundación Gego, un modelo para la gestión de legados artísticos. Estaremos acompañados en línea desde Zoom por Adela Barreto, Bárbara Gunz, Aixa Sánchez, Josefina Manrique, y este panel será moderado por Jacqueline Moró Aymar. Bárbara Gunz Goldschmidt es licenciada en Matemáticas de la Facultad de Ciencias en la Universidad Central de Venezuela en 1977, máster en Investigación de Operaciones, fue profesora del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad durante 25 años, hija de Gego. Desde la creación de la Fundación Gego en 1995 ha sido su directora general, un trabajo de conducción que ha realizado en compañía de sus hijos, su hermano Tomás y los hijos de este, para preservar el legado de la obra del artista. Josefina Manrique, investigadora en artes plásticas, gerente cultural y curadora. Entre sus últimas actividades está la coordinación del proyecto de documentos del arte latinoamericano y latino del siglo XX en el Museum of Fine Arts de Houston. También fue directora ejecutiva de la Fundación Gego en Caracas. Ha impartido clases de historia del arte e historia del diseño gráfico. Ha sido curadora de diversas exhibiciones, investigadora para proyectos editoriales y audiovisuales y autora de textos para catálogos y libros. Actualmente se desempeña como curadora de la Fundación Gego y desarrolla el catálogo razonado del artista. Aixa Sánchez, gestora, editora e investigadora de arte contemporáneo en Venezuela. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Fundación Gego. Fue directora ejecutiva de la Sala Mendoza entre los años 2002 y 2010 y directora asociada de la Galería Oficina número 1 entre 2011 y 2015. Se desempeña como investigadora en el Museo Alejandro Otero entre 2000 y 2002 y como redactora y jefe de redacción de la revista Estilo entre 1992 y 1999. Ha sido coeditora de publicaciones como Arte Contemporáneo de Venezuela, volumen 2, Sala Mendoza 1956-2001, 45 años de arte contemporáneo en Venezuela, y curadora de diversos proyectos expositivos. Adela Barreto es abogado cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Formó parte del equipo fundador de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Venezuela. Creó la primera entidad de gestión colectiva de derechos de autor de artistas visuales del país, Autorarte. Fue profesora de Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías en la Universidad Católica Andrés Bello y de Arte y Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Es consultor jurídico de la Fundación Gego desde 1999 y paralelamente se dedica al libre ejercicio de la profesión en el ámbito del derecho del arte. Por último, Jacqueline Moró Aymar, además de ejercer su cargo como socia directora de la firma MGA, es presidente del programa ACIPI Educa de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual ACIPI y forma parte del Consejo Consultivo del Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial, COAPI. Ha desarrollado el ejercicio de su profesión en la asesoría jurídica en el área de la propiedad intelectual con más de 25 años de experiencia, manejando una amplia cartera de clientes, brindando asesoría legal a empresas nacionales y extranjeras, perteneciente a las industrias de alimentos, bebidas, farmacéutica, consumo masivo, banca y seguros, medios de comunicación y empresas petroleras. Es abogada egresada de la Universidad de los Andes y especialista en propiedad intelectual de la misma universidad. Egresada del segundo curso internacional de posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos para Profesores Universitarios de América Latina, ULA-IDA, y del programa avanzado de gerencia PAC del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Bienvenidas a todas. Gracias, Anet. El Zoom, por favor. No, la conexión de Zoom.
Vamos a ver si está el panel. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Junta Directiva de COVAPI por la invitación en nombre de ACIPI. Agradecerle a todos ustedes por estar presente acá celebrando hoy el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Como dijo Anet, me toca un panel que hace referencia al tema central de este año y es el de las mujeres, la propiedad intelectual, la creatividad y la innovación, ¿no? Vamos a hablar sobre el derecho del arte como una herramienta indispensable para la gestión de legados artísticos. Y hoy nos toca conversar con la Fundación Gego. Vamos a ver cómo ellos crearon esa fundación y cómo han venido a través de estos 25 años, 30 años, manejando un modelo de gestión para legados artísticos. Yo, en aras del tiempo y visto que estamos conectados vía Zoom, voy a comenzar, primero darle las bienvenidas a las panelistas, ya Anet las presentó, bienvenidas, y voy a comenzar por hacerle una pregunta a Josefina, para ver si nos puede hablar un poco sobre quién fue Gego, que nos hables cómo fue su obra, cuál fue su contribución al arte. Ok, cómo no. Muchísimas gracias por la invitación. En lo posible voy a tratar de resumir quién fue Gego, lo cual es un poco difícil, pero vamos a intentarlo. Bueno, como se ha dicho, ¿Están viendo la presentación? se ve lo que estamos colocando como compartiendo en pantalla. Sí. Ok, bueno, antes que nada, bueno, como se ha dicho, Gego fue una artista venezolana de origen alemán que nació en Hamburgo en el año 1912. Nació en una familia de origen judío, desde niña le gustó el arte y cuando finalizó el bachillerato, Gego estudió arquitectura e ingeniería en la universidad, lo que hoy es la Universidad de Stuttgart. Eso va a marcar de una manera definitiva en lo que es su práctica artística, como veremos más adelante. En el año 38 se gradúa y como muchos judíos ya sabemos, se ve forzada ella y su familia a emigrar. Bueno, por el destino la trae a Venezuela, donde ejerce y realiza toda su trayectoria artística completa. Allí vamos a ver que en rasgos generales el poder de la línea y la noción del espacio van a ser los elementos importantes de su obra, más resaltantes, y van a ser los elementos que la vinculan toda su obra a pesar de la variedad y de la riqueza y de lo heterogéneo que pueda ser esta. La línea y el espacio van a ser los elementos principales y por supuesto van a estar marcados por sus estudios, por lo que fue su formación. Los críticos de la obra de Gego, los críticos y los investigadores la han dividido en varias etapas. En un principio, aquí en Venezuela, comienza a ser una obra, lo que se llama una obra, lo que han llamado la obra temprana, que es una obra como preparatoria. Ahí Gego se va a inspirar principalmente en el paisaje, que para ella va a ser un paisaje novedoso, muy rico, y en las personas, y va a ser un arte más que todo figurativo. Vean que hay una gran exaltación del color, pero también empiezan a aparecer elementos bien importantes, como va a ser esa línea. Vean como ya la línea comienza a resaltar como uno de los elementos primordiales de esa obra plástica. Y empieza a sobreponerse a los demás elementos que la configuran. Varía, hace una gran cantidad, experimenta con una gran variedad de técnicas. Además, tenemos silografías, tenemos acuarelas, tenemos témperas. Para Gego la experimentación va a ser algo muy importante a lo largo de toda su trayectoria. Y por supuesto llega, y eso es lo que la lleva directamente al camino de la abstracción. La primera etapa, digamos, formal de su obra artística es lo que los críticos han llamado la etapa de líneas paralelas, que como su nombre lo indica, va a ser un sistema estructural que se va a crear a base de líneas paralelas, que crean planos, que crean volúmenes y permiten transparencia y vibraciones. ¿Qué va a ocasionar eso? Va a ocasionar que de alguna manera el espacio circundante a la obra se integre a la misma y a la vez nosotros podamos ver el espacio mirándolo a través de la obra. También aquí, como pueden ver, hay una enorme relación, una gran vinculación
entre su obra bidimensional, la que ahora, o sea, lo que son dibujos, acuarelas, etcétera, y su obra tridimensional. Vemos también, bueno, ahí vean libros, ven obras de hierro, obras, dibujos, obras más tempranas, más libres. En un momento, en el año, cerca del año 69, Diego comienza a entrecruzar esas líneas y se crean redes mallas y reticulares. La reticularia nace en el papel y salta al espacio tridimensional y nace primeramente con esta gran obra que es un hito que marca un pilar fundamental en la obra de Diego, digamos en la obra emblemática de Diego, que son que es la reticularia, creada para el Museo de Bellas Artes de Caracas en 1979, que consiste en una obra hecha en base a varias redes y mallas, en una instalación que se combina entre configuraciones, densidades y tramas variadas. Esa reticularia pasó por diferentes montajes. Aquí la vemos en Nueva York, montada en una carpa. Vemos varios montajes diferentes en el Museo de Bellas Artes, en la Galería de Arte Nacional, hasta que la monta finalmente como una obra permanente en la Galería de Arte Nacional en el año 1981. Este sistema reticular le permitió crear otras obras, como por ejemplo reticulares individuales, como las que estamos viendo en este momento, o sea, mallas individuales, ya no instalación, sino obras autónomas, como estas que estamos viendo, como unas de tipo columna, otra más libre, más danzantes, por decirlo así, en el espacio, y vemos otra como más circunscritas a una forma, como esta, que son los troncos o las esferas. Posteriormente, en el año 76, crea una obra que ya se libera un poco digamos, obras preconcebidas que se llaman los dibujos sin papel. Esta es la obra a la cual le va a dedicar, es la serie más extensa de toda su obra y le va a dedicar los próximos 12 años. Como su nombre lo indican, son dibujos trazados en el espacio cuyas líneas y otros recursos propios de este género están hechos con alambre, con piezas metálicas, con piezas recicladas, etc. Finalmente, llega a su última etapa. Diga, me ibas a hacer alguna observación? No, no, nada, nada. ¿Alguien dijo? Ajá. Finalmente llegamos a lo que es su última obra tridimensional, que son los bichitos, que son hechos, son obras muy pequeñas o pequeñas, de pequeño formato, hechas generalmente con residuos que tenía, residuos de diferentes materiales, inclusive residuos de sus propias obras. Aquí es donde Diego desarrolla al máximo su libertad. Son obras inclusive pueden llegar a ser extravagantes o graciosas. Y bueno, es prácticamente lo que hace el último desarrollo de su obra tridimensional. Y lo que fue la última etapa de su obra es las denominadas tejeduras, que son estas piezas que uno ve de tiras de papel entrelazados, colocadas sobre planos, y en ellas se sintetizan de alguna manera todos los hallazgos de Diego en relación al espacio y a la línea. Y bueno, es una gran manifestación de color en una obra que predominantemente fue monocroma. Diego, por supuesto, también algunos conocen que Diego hizo obras de integración a la arquitectura, como esta del Banco Industrial de Venezuela. Algunas desaparecieron, como la Torre Mural Cedía o como la Flecha. Esta del Mural INSE, que sí están en la Avenida Nueva Granada. Las cuerdas de Parque Central, que es una de las más notorias. Esta desapareció, que es Nubes, y Cuadriláteros, que todavía se encuentra en el metro de la Unidad. Diego fue también docente, tanto en la Universidad Central de Venezuela como en la o en el Instituto de Diseño Fundación Neumann, de la cual fue miembro fundador. Quisiera decir antes que nada, bueno, como para finalizar esto, lo que es singular de la obra de Diego es que ella presentó ideas realmente revolucionarias y producto de sus intensas investigaciones sobre el espacio, exacto, sobre el espacio y sobre todo sobre la línea, sobre las relaciones de los cuerpos en el espacio, y que hicieron un trabajo
bueno, que realmente fue tan individual que ha sido muy difícil de caracterizar y que rechaza realmente cualquier tipo de clasificación. Eso es la que él ha hecho realmente notoria en el mundo de las artes plásticas y en la historia de las artes plásticas. Muchísimas gracias, Creo que Josefina. sintetizar ya, ponerlo rápido, pero sabemos que estamos con el tiempo muy limitado, entonces tratar de sintetizar toda la obra de Diego, que no es fácil. Sí, Bueno, pero yo sí. resumir de manera extraordinaria. Quiero preguntarle a Bárbara, Bárbara es hija de Gego, ¿cómo nace la fundación? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ya les voy a explicar. La fundación se crea en diciembre del 94, después de que Diego fallece. Sus hijos y amigos decidimos conformar una organización que gestionara su legado artístico. Y así realizamos el acta constitutiva de nuestra fundación. Así empezamos. En un principio, nosotros mismos, la familia, nos encargamos de realizar las primeras actividades de la fundación, que fueron principalmente realizar un inventario primario sobre papel de las obras que tenía la fundación. Estas obras se convirtieron en el capital de la fundación, así como el disponer de espacios apropiados para su correcta conservación. En esos primeros 2 años, paralelamente a este trabajo interno, pudimos organizar nuestra primera exposición con la ayuda de Miguel Arroyo. La misma se celebró en la Galería del Centro Cultural Consolidado, apoyado por Rita Salvestrini, y esta fue la primera asociación institucional que tuvimos y el primer trabajo en colaboración, lo que posteriormente se convirtió en una práctica habitual en nuestra organización, que rendiría innumerables frutos a lo largo de nuestra vida institucional. La demanda por conocer al artista crecía, tanto en Venezuela como en otros países. Acudían a nuestra sede a buscar información muy específica y a partir de allí se nos hizo evidente la necesidad de conformar un cuerpo de especialistas que pudieran llevar a cabo las diversas tareas. Por esta razón se crearon poco a poco y escalonadamente los departamentos de registro, centro de documentación, curaduría y conservación. Todas estas áreas trabajan de manera relacionada, teniendo como instrumento principal una base de datos computarizada hecha a medida de nuestras necesidades concretas y basada en las obras de Gego. Mediante la base de datos registramos y clasificamos las obras de Gego hoy en día. Mantenemos un directorio confidencial de los coleccionistas y propietarios de los mismos y actualizamos el historial de las exposiciones en las obras participan. También podemos consultar los documentos bibliográficos en las que han aparecido. Tenemos un centro de documentación con una colección hemerográfica, bibliográfica y audiovisual que respalda y documenta toda la trayectoria artística de Gego y es frecuentemente consultada por especialistas, curadores, estudiantes y coleccionistas. Para la fecha, la Fundación ha participado en más de 80 exposiciones en todo el mundo, en la producción de videos y publicaciones, y actualmente dedica especiales esfuerzos en la elaboración del catálogo razonado de la obra del artista. Aspira a convertirse en el documento de referencia más completo sobre la obra de Gego. Muy pronto estará disponible vía web y de manera gratuita para el mundo entero. Muchísimas gracias, Bárbara. Le tengo una pregunta de vista el proceso de creación de la Fundación Gego. ¿Por qué considera que la Fundación Gego es un modelo de gestión
de legados artísticos y quizás hacer referencia al legado artístico en Venezuela. Bueno, porque nos hemos dedicado a tener gente que nos informa y nos cuenta cómo hacer que se vea la obra de Gego. Adela. Adela. Hola. Bueno, primero que nada, encantadísima de estar aquí. Muchísimas gracias a la Universidad Metropolitana, al Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial, COVAPI, y a la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIPI, por organizar este evento tan interesante y por además darle un espacio a las artes y a las artes entendidas además desde un punto de vista tradicional. Sé que el enfoque un poco del evento eran como los retos, las nuevas tecnologías, el metaverso, los videojuegos, con las excelentes conferencias como la que precedió a esta, pero digamos que el arte sigue siendo eterno, universal, y sigue planteando muchísimos temas interesantes en relación a la propiedad intelectual y al derecho de autor en particular, y a otras ramas del derecho que se vinculan en esta actividad y que es lo que llamamos el derecho del arte. Yo estoy totalmente convencida de que el talento y el ingenio en Venezuela constituyen los recursos con mayor valor y mayor potencial por encima de cualquier otro recurso, incluyendo los enormes recursos naturales que posee nuestro país. Todos sabemos que el venezolano es ocurrente, que es ingenioso, que es talentoso, que tiene un súper sentido del humor, que sabe echar chistes, que sabe bailar, que sabe cantar, que es atrevido, que no es tímido, sino que más bien es extrovertido y histriónico. Es decir, tiene una cantidad de talentos que además encantan al resto del planeta. Yo creo que no solamente hay muchísimo talento, sino que además hay un gran mercado para ese talento. Para empezar, no solamente el venezolano, sino el latinoamericano y el hispanohablante, que además, desde el punto de vista lingüístico, es el sector de la humanidad que es mayor, pues quizás por ahí con los chinos se compara, ¿no? Los que hablamos español y los que hablamos chino en el planeta. La verdad es que no he sacado la cuenta, pero en todo caso los que hablamos español constituimos una buena porción de los habitantes de este planeta y que somos ese mercado, ese nicho que tiene el talento y el ingenio venezolano para fortalecer, para crecer, para florecer, y que es capaz y que tiene potencial de generar bienestar social, de generar procesos creativos, procesos productivos, donde se beneficia no solamente quien tiene ese talento, sino además toda una red de proveedores de insumos, de proveedores de servicios profesionales, como por ejemplo nosotros los abogados, y terminando por el público, que como digo es un gran público. Pero por supuesto, ya lo dijo Simón Bolívar, no basta con el talento, no basta ser ingenioso, no basta ser ocurrente, no basta tener esas ocurrencias que tenemos los venezolanos, sino que hay que organizar ese talento, hay que saber gestionar además los resultados que ese talento produce, ¿no? Porque esta energía que tenemos los venezolanos y que, bueno, que tiene que ver muchísimo con las características geográficas y genéticas, ¿no? Que hay en nuestro país, pues no solamente nos beneficia a nosotros como un pueblo particular y especial en ese sentido, sino que además contagia a quienes llegan a nuestro país desde otras latitudes. Y Gego es uno de esos casos, que como nos dijo Josefina, pues llegó siendo una muchacha recién graduada de arquitectura y en Venezuela se convierte en una artista fabulosa. Claro, Gego es un ejemplo a seguir en este sentido porque no solamente ella, como tantos otros extranjeros, y aquí hago una observación que demuestra un poco lo que estoy diciendo. Yo no conozco ningún extranjero, ninguna
persona que haya venido de otro país a Venezuela y que no haya realizado en Venezuela sus sueños de construir, de crear y de producir. Y Gego es uno de los ejemplos más hermosos de esto. Gego es un ejemplo a seguir, no solamente ella, sino también el modelo de gestión del legado artístico que ella dejó, que realiza la Fundación Gego, por muchos factores. Uno de ellos es que ella no solamente era una persona, una mujer extraordinariamente talentosa e inteligente, intuitiva, etcétera, ¿no? Y trabajadora, sino que además era organizada, era meticulosa. Ella se tomó la tarea de inventariar sus obras, por ejemplo, de tomar nota de las piezas que hacía, de quién se las entregaba. Ella llevaba carpetas de todos los proyectos en los que participaba, por ejemplo, en una exposición en el Museo de Bellas Artes, por decir algo. Entonces, en esa carpeta guardaba la lista de obras que participaban en esa exposición, las comunicaciones con el director del museo, las comunicaciones con los curadores de la exposición, las facturas de los materiales que utilizaba para ensamblar las obras y para instalarlas en la exhibición. En fin, ella se encargó de inventariar su obra y de registrarla también, con alianzas, por ejemplo, con fotógrafos como Graciano Gasparini, como quien fue su pareja, Gerd Leufer, como tantos otros fotógrafos conocidísimos de esa época que sacaron fotografías que no es fácil fotografiar la obra de Gego y que ahora forma parte de un elemento importantísimo, lo que constituye el legado, que no solamente está constituido por obras, sino también por lo que es el material de archivo. Adela, allí te interrumpo y coméntanos un poco cómo han sido los contratos de licencia sobre derecho de autor con la obra de Gego. Sí, Ahorita que vienes fíjate, hablando. los contratos de licencia es el pan nuestro de cada día en la Fundación Gego. Llegan muchísimas solicitudes para obtener la autorización o el permiso para usar imágenes de obras de Gego, para usar imágenes de Gego misma, para usar fotografías de Gego, de su entorno, de sus obras, para usar el nombre de Gego también, ¿no? O sea, contratos de licencia también de marca, porque Gego es una marca. Fíjate que, bueno, aquí voy a empezar a compartir mi presentación. Vamos a ver. Ok, segundo. Tengo tantas cosas abiertas aquí que no sé cómo hacer para slides. ¿Ven mi presentación? Sí. Ok, bueno, aquí esta foto a mí me encanta porque, bueno, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí se ve cómo Gego, bueno, abraza este país, esta Caracas, esta luz, este clima que fue, bueno, lo que inspiró, yo creo que sus obras tienen esa ligereza, en parte porque fueron creadas en Venezuela, por un espíritu además que fue, digamos, afín a este entorno, ¿no? Aquí tenemos otra imagen donde Gego está disfrutando de un sueño merecido en su hamaca. Son fotos de su pareja, Gerd Leufer, que también fue un artista extraordinario. De hecho, ahora hay una exposición en una galería en Nueva York sobre su obra de Gerd Leufer. Y bueno, tú me hablabas de los contratos de licencia, pero yo voy a hablar también o sea, el derecho del arte, por ejemplo, la actividad de la Fundación Gego y de cualquier otra fundación que gestiona legados artísticos, digamos, debe estar acompañada por los recursos del derecho. Yo creo que la parte del éxito de la gestión de la Fundación Gego tiene que ver con que la Fundación Gego ha logrado que la obra de Gego viaje en el tiempo y en el espacio, en el tiempo porque la mantiene vigente hoy en día, renueva constantemente el interés por la obra de Gego. Y ese viaje, como todos los viajes, para que sean buenos viajes, para poder llegar sano y salvo a destino, para poder tener una estancia fructífera y para poder regresar también sano y salvo, requiere que sea seguro sobre todo, ¿no?
Y la seguridad la dan los recursos del derecho a través, por ejemplo, de los contratos. Los contratos de licencia son unos, pero también están los contratos de préstamos de obras. O sea, hacer una exposición, por ejemplo, es un megaproyecto que exige de contratos de préstamo donde se reúnan una cantidad de elementos, hacen inventariar las obras que se prestan, los términos, la duración del préstamo, el seguro de las obras, cómo deben ser instaladas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una imagen de la exposición que actualmente está abierta al público en la ciudad de Nueva York, en el Museo Salomón Guggenheim, donde hay una cantidad de obras de Gego expuestas. Y aquí aprovecho para decir que una de las claves para ser un gestor eficaz de un legado artístico es constituirse como un interlocutor ideal para los tres grandes sectores en los cuales se gestiona un legado artístico o con los cuales interactúa un legado artístico, que son el ámbito de los museos, el ámbito museal, el ámbito de mercado del arte, es decir, galerías, casas de subasta y merchant de arte, o sea, comerciantes de obras de arte, y el tercer gran ámbito es el ámbito universitario, el ámbito de la academia. Entonces, uno de las, digamos, de esas decisiones inteligentes que han tomado gestores como la Fundación Gego ha sido en mantener, por ejemplo, una colección, digamos, suficientemente nutrida e interesante, o sea, que no ha sido disgregada, que no ha sido fragmentada y que entonces puede ser atractiva para interlocutores como museos, como el Guggenheim, que saben que si van a hacer una exposición pueden contar con un cuerpo de obras importantes. No solamente de obras, sino también de materiales de archivo, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos un extracto de lo que es un anexo de un contrato de préstamo con el Museo Guggenheim Bilbao, porque después de Nueva York la exposición viaja a Bilbao. Entonces, bueno, allí se enumeran los materiales de archivo que acompañan la muestra, y eso es otro de los aspectos importantes de una gestión, ¿no? Mantener la documentación que sustenta el legado. Porque una obra es, digamos, mientras más se conoce, es un principio general, mientras tú más conoces algo, más lo quieres, más se aprecia, más se revaloriza. Y todo lo que ayude a conocer la obra, por ejemplo, cartas, correspondencias donde el artista habla de esa obra. Aquí, por ejemplo, hay también una planta de la sala del Center for Inter-American Relations, hecha por Gego, el croquis de la sala de la Galería de Arte Nacional, de la sala Gego. Es decir, todo este material constituye, digamos, el pilar fundamental de una gestión de un legado artístico. Y vamos entonces a responder tu pregunta ahora, que es el tema de las licencias de derecho de autor. Que en todos estos contratos, contratos de préstamo, contratos de comodatos, contratos de donación de obras, contratos de venta de obras, que es otro tipo de contrato, que sea, digamos, otra de las herramientas del derecho del arte cuando se gestiona un legado artístico, los contratos de consignación para la venta de obras de arte con galerías de arte. En todos esos contratos debe haber siempre elementos de licencia. Digamos que las licencias no son siempre contratos, digamos, de licencia únicamente, sino que están dentro de otros contratos. ¿Okay? Por ejemplo, en el proyecto de una exposición como la de Guggenheim, hay varios contratos que mencionan los derechos de autor, que tienen que ver con los derechos de autor, por ejemplo, para la elaboración de productos como el catálogo de la exposición, que es un documento importantísimo. Y aquí les voy a compartir un pequeño video del catálogo que fue diseñado por nuestro gran diseñador venezolano Álvaro Sotillo y Gabriela Fontanillas, que es el catálogo de esta exposición que está actualmente en el Guggenheim y que ustedes pueden ver que está lleno de imágenes que fueron licenciadas justamente para eso. Vamos a darle play aquí. En la reticularia, en sus diferentes montajes en Venezuela y en otros países. Una joya de libro. Para una joya de artista, una joya de libro. Pueden ver. Adela, a ver, ¿Sí? y cuéntanos, se me ocurre ahorita que estás hablando de las licencias, casos de infracciones de derechos de autor Sí, que claro, claro.
con la obra de Gego? ¿Existen? ¿Han tenido algún Supuesto que caso? sí, sí, sí. Fíjate, mi primer trabajo con la Fundación Gego, eso fue en el año 1999, si no me equivoco. Fue a raíz de, y pasó entonces la diapositiva, de un uso, digamos, no autorizado en principio, ¿no? Porque la política de la fundación realmente es la de conceder la licencia. La política de la fundación es que la obra se utilice, se reproduzca. Pero la política también es que estas reproducciones cuenten con una serie de condiciones, porque es muy importante, estamos hablando de artes visuales, estamos hablando de imágenes, es importantísimo cuidar la imagen de la obra del artista. O sea, no la fundación y ningún gestor de legados artísticos que sea serio, pues puede permitir que se utilicen imágenes de obras, imágenes del artista, sin ningunos criterios, como por ejemplo de calidad en la reproducción. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algunos ítems de merchandising, digamos, que produjo el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver para esa época. Tenía ya varios años produciendo ese material. Tenemos ahí unas cajas. Bueno, esas fueron cosas que lograron rescatar las chicas en la Fundación Gego. Estamos hablando del 99, donde no era que fotografiábamos todo como hacemos ahorita, pero el Maxi hacía cartucheras, hacía carpetas, hacía papel de regalo, hacía cajas, hacía individuales. Inclusive la misma tienda del museo, que era como una especie de pecera, tenía en las paredes de vidrio, tenían imágenes de la reticularia, como una calcomanía, o sea, y formaba parte además de la papelería del museo, en este caso el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver. Era Sofía Inver la directora, de manera que mi primer caso con la fundación fue negociar nada más y nada menos que con Sofía Inver, y fue, debo decir, aunque no me beneficie mucho, que fue una negociación fácil, porque Sofía Inver fue una persona muy consciente e inmediatamente entendió que allí esa autorización debía estar respaldada por una licencia, que es una cosa que no se da por descontado en aquella época, muchísimo menos, pero aún hoy en día hay museos, inclusive en grandes ciudades del mundo, que no tienen claro el hecho de que ser propietarios de una obra de arte, por ejemplo, de tener una obra de arte que la compraron o que se la donaron, que forma parte de su colección inclusive permanente del museo, que piensan que la pueden entonces reproducir, que pueden sacar cajas, que pueden sacar papel de regalo, que pueden utilizarla como imagen corporativa del museo, etcétera, etcétera. O sea, eso todavía ocurre. Porque claro, con las artes visuales ocurren cosas que son diferentes con el campo de la música, por ejemplo, ¿no? Cuando uno compra un disco, yo compro un disco de Simón Díaz, y a mí no se me ocurre, y a nadie se le ocurre, que el hecho de que yo tenga un disco de Simón Díaz hace que yo tenga derecho a poner la música de Simón Díaz, por ejemplo, en la publicidad de mi empresa, de mis productos, etcétera. O sea, tengo el disco nada más. Pero con las artes visuales ocurre de otra manera, por esa unicidad que hay, ¿no? De las piezas. Si yo soy propietario de la obra, es la única obra que hay, quiere decir que yo puedo utilizar la imagen de esa obra. Y eso no es así. De manera que, bueno, ese primer caso fue buenísimo, fue un éxito, porque se firmó un contrato de licencia que generó inclusive el pago de unos fees por algunos años, que, bueno, en algo contribuyeron a los gastos de la fundación en su época. Ahí hay otros elementos también, una agenda de banco mercantil. Hay unas franelas que también sacó la Fundación Geo con motivo de un aniversario, con los 10 años creo que fue de la fundación, ¿no? Aixa, tú me corriges. Pero, ajá, bueno, antes de seguir con los usos no autorizados, Jacqueline, Quedan 5 minutos. quedan 5 minutos, entonces, wow, se pasó rapidísimo el tiempo. Ok, entonces voy a pasar rapidísimo acá. Estas son imágenes de merchandising que produjo una tienda, una cadena de tiendas que se llama Uniqlo, que es japonesa, que es así como decir el Zara japonés, que sacó a partir de obras de Gego, como por ejemplo esta, que es una malla. ¿Cómo se llama esta obra? Josefina, ¿te acuerdas el nombre? Es un sin título, es una tinta de las de reticulares. Por eso no me acordaba el nombre. Ok, a partir de esta obra crearon franelas, fíjense que bellísimas. Este es el logo de la tienda, Uniqlo, que las vendía. Sacaron también estos jumpers. Sacaron carteras muy, muy bonitas.
Y por ejemplo, estos son los productos hechos ahora por el Guggenheim, con un contrato de licencia que se hizo aparte para crear esta merch. A partir, ese hoodie, por ejemplo, se hizo a partir de esta obra. Este sombrerito se hizo a partir de esta obra. Y bueno, aquí están las obras exhibidas, como están ahorita en la tienda del museo. Ok. Y bueno, aquí está el logo de la fundación, el logo que hizo el museo para la exposición, que inspiró, que esta es otra cosa que me pareció interesante, los fines de propiedad intelectual, está inspirado en una obra, ¿no? Y se utilizó para estas tazas. Bueno, voy a las infracciones en los 3 minutos que me quedan. Sucede y sucede cada vez más. Yo creo que mientras más famoso es un artista, pues más hay gente que quiere reproducir su obra, pues porque se conoce más y bueno, las imágenes como todo se consiguen fácilmente en internet y hay tiendas como esta, por ejemplo, Arts Dots, que está vendiendo afiches con imágenes de Gecko y no están autorizados. Han habido muchísimos casos, de verdad, ha sucedido muchísimo. Estos son como los más recientes. Esta es otra compañía, Frame to Wall, en Estados Unidos, que también vende afiches, vendía, porque todas esas, digamos, los hemos manejado hasta ahora, gracias a Dios. No hemos tenido que embarcarnos en una demanda judicial, en un proceso judicial, sino que todo se hace a través de lo que llaman los abogados, que ustedes conocen muy bien, los cease and desist notes, muy bien respaldados, muy bien argumentados, y la gerente, por lo general, simplemente o firma la licencia o deja de producir. Estos son unos lentes, se dice el pecado, pero no se dice el pecador, no voy a decir quién los hizo, pero estaban inspirados realmente en Gecko, pero el tema es que usaba el nombre de Gecko para identificar estos productos, que bueno, que como ustedes saben también, el uso de marcas pues sin autorización del titular de la ella, pues constituye una infracción marcaria a los derechos intelectuales de marca. Este es otro caso también muy reciente de unos cojines, estos que ven aquí en el centro, que hay un conjunto de 5 cojines. Uno de ellos tiene un diseño de Gecko y de hecho se llama Gecko Cushion. O sea, no solamente utilizan una imagen de una obra, sino además utilizan el nombre de Gecko. Aquí tenemos el cojín, un cojín además que venden carísimo, seguramente porque tiene un diseño de Gecko, pero sin embargo no es licenciado. Aquí está el precio, fíjense cómo vender un cojín. Y bueno, esos son básicamente algunos de los casos recientes que tenemos de infracción de los derechos de autor sobre la obra de Gecko. Ok, quizás para cerrar, ¿qué aspecto legal consideras que presenta la gestión del arte? Mira, muchos aspectos legales. O sea, el derecho del arte no solamente, o sea, la propiedad intelectual y el derecho de autor es así como muy específico, ¿no? Del arte, es como lo más especializado. Pero hay otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho penal, iba a nombrar aquí, o sea, la Fundación hace unos comprobantes de registro de las obras y, bueno, enfrentamos un caso de falsificación. Posiblemente también se falsificó la obra, eso no sabemos. En todo caso, se falsificó el certificado, este es un certificado falso, y bueno, esto es un caso de derecho penal. O sea, estamos hablando de fraude, de estafa, de falsificación, de firmas inclusive, ¿no? Bueno, se hizo la denuncia que debe que hacerse ante las autoridades pertinentes. Casos de derecho penal también, robo de obras de arte. Digamos, el derecho al arte tiene de todo. Tiene derecho penal, tiene derecho tributario, tiene derecho sucesoral, tiene derecho fundacional, tiene derecho de autor, tiene derecho comercial, derecho civil de contratos, muy importante. Pero si me permites, para terminar, bueno, aquí también tengo unos casos interesantes de, digamos, gente que se inspira, ¿no? O sea, porque también está eso, a veces no reproduces la obra, sino que te inspiras en ella. Quizás se inspiró en esta obra para crear otras cosas, pues, ¿no? Hay que ver bien cuándo hace falta pedir permiso y cuándo no hace falta pedir permiso. Por ejemplo, es la imagen de un tren en el que andaban estos días y vi que tenía esta imagen que parece una reticulada de Gecko, pero a lo mejor es una simple coincidencia, ¿no? No se sabe. Pero yo quería terminar con este video, si me permiten, porque fue para mí muy, muy emotivo estando en la exposición de Gecko en el Museo de Stuttgart en febrero del año pasado, ver proyectados unos videos, ¿no?, de Gecko, que no los había visto en 25 años trabajando con la fundación, y que habla sobre los abogados. Entonces yo quisiera cerrar
si me permiten, este panel entre abogados para que veamos este video. ¿Sí? Ahí voy. Tú puedes aprender un oficio, y tú puedes aprender y memorizar hechos, leyes. El mismo abogado que sale de la universidad, uno es un buen abogado y otro es malo. Eso no es por falta de enseñanza, sino personal. Menos mal que hay algo personal. Bueno. Muchísimas gracias, Adela, a Aiza, a Bárbara, a Josefina, por, bueno, junto un reto tener este panel hoy por Zoom, pero lo logramos. Muchísimas gracias, un tema súper interesante, gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, y ahora sí estamos a punto de culminar nuestra jornada. Y es que finalmente, en el marco de Abril de la Propiedad Intelectual 2023, la Red Universitaria Venezolana de Propiedad Intelectual Redupiven, de la cual la Universidad Metropolitana forma parte, nos invitó a todos sus miembros a celebrar nuestras jornadas in memoriam del doctor Ricardo Antequera Parili, padre del derecho de autor y los derechos. A ello, el Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial COVAPI, a 10 años de su sensible partida física, ha decidido organizar un pequeño